Estoy brillando con highlighter, no lo ves, un clavel en mi melena, no lo ves, subí 15 stories, no lo ves, mira que quiero ser buena, no lo ves, no lo ves. Niño, tú tienes que amarme, escuchar la ciudad. Vamos a ir arrancando ya la edición de Es la Mañana de Guadalajara de este martes 5 de junio, como siempre, desplegando las velas de este velero del entretenimiento que lleva en su bodega, como siempre, importante carga de diversión, de contenidos que son relativos, por supuesto, a Guadalajara, a nuestro entorno, como mascarón de proa, al fin y al cabo su entretenimiento, ni más ni menos que hasta las 2 de la tarde. Y hoy, además, lleva bandera, sí, lleva la bandera de España, la bicolor, que al fin y al cabo es producto de todo un desarrollo y de una serie de episodios históricos que nos dejan la enseña tal y como la conocemos. Bueno, pues y no otro elemento es el protagonista durante estos días hasta el próximo 15 de junio de una curiosa y al mismo tiempo apasionante exposición que está desplegada en el vestíbulo, en la planta principal del Teatro Auditorio Buero Vallejo. Vamos a conocer por qué, con qué motivo, qué es lo que se puede ver allí de la mano de alguien que sabe mucho de historia, de patrimonio técnico municipal, entre otros muchos cargos, ocupaciones y aficiones. Es Pedro José Pradillo. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Hola, muy buenos días, Mónica. Muy bien. Bueno, pues encantada de que hayas venido ya a visitarnos, casi envuelto, podemos decir metafóricamente, ¿no?, en la bandera bicolor, en nuestra enseña española, que, como decía, está siendo protagonista estos días de esa magnífica exposición en el Teatro Auditorio Buero Vallejo. ¿Por qué? ¿A qué se debe esta exposición? Bueno, se debe porque lo ha pedido la Subdelegación de Defensa en Guadalajara, que con motivo de la Semana de las Fuerzas Armadas, que fue hace unos días, pues que y rindiéramos homenaje a la bandera. Esta exposición surge del Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército Español, que pretendía conmemorar pues el 175 aniversario de la adoptación o de la creación de la bandera nacional española, porque hasta ese momento, hasta 1843, no había bandera oficial del Estado. Y entonces, bueno, pues para conmemorar ese acontecimiento se ha organizado esta exposición que reúne reproducción de 25 enseñas históricas que están en los distintos museos del Ejército Español, ¿no? Una bandera que efectivamente yo creo que hoy en día todos lo podemos ver, adorna balcones, también muchas veces fruto de las circunstancias políticas que nos rodean, pero efectivamente es nuestro emblema, que con el que uno se puede sentir más o menos identificado, pero con los que los demás sí que nos identifican, con la bandera española. Y como nos está contando Pedro, esto viene de largo y viene de un proceso histórico que hunde sus raíces, podríamos decir, pues con los reyes católicos, ni más ni menos, ¿no? En la unión de los distintos reinos peninsulares para crear un Estado moderno, ¿no? Entonces son los reyes católicos los que adoptan un pendón, una primera enseña, donde aparecen pues los emblemas representativos de los reinos de los dos cónyuges, León y Castilla por parte de la reina Isabel y Aragón y Sicilia por parte del rey Fernando. A partir de ahí es una bandera que representa a los reyes, no representa al Estado español, porque en ese momento era una corona y entonces lo que aparecen son los símbolos de los distintos reinos que conforman esa corona, ¿no? Y luego se va a ir complicando poco a poco según van entrando nuevas dinastías en el Reino de España. Ya sabes que después de los reyes católicos llega Felipe I el Hermoso, que viene de Flandes porque se casa con su hija Juana, y él ya incorpora unos elementos iconográficos diferentes, como es la cruz de Borgoña, la cruz de San Andrés, que ya va a permanecer para siempre en las banderas y en los escudos de España. Y también los iconos de aquellos reinos de Flandes, de Borgoña, de los que eran ellos reyes, ¿no? Y poco a poco se van complicando. Y ese pendón va adquiriendo siempre un color rojo o amarillo, con esa aspa de San Andrés, siempre tan característica, ¿no? Que es la que va a marcar esa dualidad de rojo y amarillo, la existencia de esos dos colores, digamos, permanentes, no unidos con franjas como los conocemos ahora, ¿no? Luego hay otro intervalo importante que es a partir del año 1700, cuando llega una nueva dinastía a España, que era de los Borbones. Ellos prescinden del color rojo y del color amarillo y empiezan a hacer las banderas blancas, porque la bandera blanca es el color de los Borbón y es el que
identifica también a la monarquía francesa. Claro, eso creaba problemas de identificación, sobre todo en los barcos. A la distancia tú veías dos banderas blancas no sabías, y no sabías si era un barco español o un barco francés. Y recuerda la cantidad de conflictos bélicos que hay entre ambas coronas a lo largo del siglo XVIII. Y será Carlos III, ya muy avanzado el siglo, ¿no?, a partir del año 1780, cuando decida que los barcos españoles y las señales de los puertos sean la bandera bicolor que tenemos ahora. Volviendo dos un franjas poco a esos rojas colores llamativos y que identificaban a la monarquía hispánica desde siglos anteriores. Y reduciendo un poco toda la iconografía, ¿no?, que presentaba en un principio, digo yo. No, el escudo siempre que tiene que estar ahí. En ese momento es el escudo del rey Carlos III, sí, el que aparece con todos los emblemas de la dinastía Borbón. Hasta que llega la reina Isabel II, decide en 1843, se aprueba el reglamento de la nueva bandera española, que es esta bandera bicolor, las dos franjas rojas y más amplia la central de amarillo, pero si te das cuenta, el escudo se reduce bastante, porque no aparece nada más que los emblemas de Castilla y de León. No aparece ni Aragón, ni aparece Sicilia, y sí aparece en un piquito, abajo, al pie, la granada del Reino de Granada y las 3 flores de lis de la Casa Borbón. Serán más tarde, mucho más tarde, cuando ya se vuelvan a incorporar otra vez los emblemas de Aragón y de Navarra, que no estaban presentes en ese escudo, ¿no? Claro, podemos ir viendo y interpretando lo que nos dicen cada una de estas enseñas, por el periodo histórico que estamos atravesando, que estamos viendo. Alguien entendido en heráldica, desde luego, te puede ir contando la historia de España, ¿no?, a través de las banderas, totalmente. Sí, se puede hacer así. Lo que estamos viendo en la exposición son reproducciones de banderas de unidades militares. Y claro, muchas de ellas no son de España, porque cuando empiezan a ser de España es a partir de 1843. Y siempre hay alguna referencia al regimiento, a la unidad militar a la que corresponden, ¿no? En esta exposición, que como te digo, forman 21 banderas que pertenecen a los museos del Ejército, hay 2 que se refieren a Guadalajara. Una que va en la exposición itinerante y otra que hemos confeccionado a propósito desde el patronato y para que ya forme parte de los fondos del futuro Museo de la Ciudad, que es el estandarte, que es una bandera más pequeña, que se hizo en 1923 para el Batallón de Aerostación de Guadalajara y que fue realizada por suscripción popular entre las damas, señoritas y caballeros de la ciudad de Guadalajara. ¡Qué bonito! ¿Y cómo es? Descríbenosla un poco. Pues la bandera es, como no podía ser de otra manera, de un color púrpura, de un color morado, porque la de la Academia de Ingenieros, que sí está en esa exposición itinerante por las distintas capitales de España, también era morada. Y entonces viene el escudo real, igual que en la Academia de Ingenieros, con la Cruz de San Andrés, y los emblemas relativos a León, a Castilla, y 2 roquisques, es decir, 2 insignias de los pilotos de aviación y de los pilotos de globos, para tener claro que es de servicio de aerostación, ¿no? Claro. Es una bandera pequeña. ¿Por qué es estandarte y no es bandera? Porque las banderas suelen tener una superficie muy amplia y entonces la lleva siempre un señor andando, cogiéndola del mástil. Pero claro, cuando es una unidad montada, que van a caballo o que van sobre un carro de combate o que van en este caso sobre un globo, la bandera se reduce para poderla maniobrar frente a las inclemencias atmosféricas, ¿no? Claro. Pero tiene una medida mucho más reducida, de 60 por 60 centímetros aproximadamente. Luego tenemos algunas manifestaciones del folclore popular que bailan la bandera Sí. a mano, y cuanto más grande es, pues más vistoso todavía queda, ¿no? Sí. Más difícil también para el que la maneja. Esas banderas son banderas históricas que hay en muchas localidades de la provincia y que lo que hacen es remitir a aquellas unidades militares que se formaban en cada una de las comunidades, bien sea un pueblo, una villa, un lugar, y que participaban en los ejércitos de la monarquía hispánica. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál se nos ocurriría, Mónica? Pues los tercios, ¿no? No, los tercios. ¿Y qué banderas se bailan en Guadalajara ahora mismo? No me acuerdo yo. Pues mira, yo creo que en la zona de la Serranía tenemos el baile de la bandera, en Mazuecos tenemos un baile de la bandera. La Virgen de Nuestra Señora de la Paz. Por ejemplo, ¿no? Que fue de aquellos que fueron a la batalla de Lepanto y pudieron volver con vida e hicieron ese homenaje a la Virgen de la Paz. Es verdad. Pues sí, la verdad es que efectivamente la bandera siempre está presente. Yo creo que por entonces, Pedro, podríamos decir que allá en sus inicios los estandartes, los pendones, las banderas eran un poco como
la marca de la casa, el sello, el logotipo de cada uno, en este caso de las casas reales, y hoy en día se ha convertido, lo que decimos, ¿no?, en un emblema nacional, que sí, que aquí ahora mismo tenemos 21 banderas representativas, a lo mejor en muchos de los casos de unidades militares, pero en el fondo esa bicolor de la que hablábamos al principio y al final es hoy la bandera que nos representa y que efectivamente ha sufrido muchas modificaciones. ¿Cuál es la fisonomía oficial de la bandera española en el día de hoy? Bueno, pues aquí la tenemos, la última de todas ellas, que es la bandera bicolor, rojo y gualda, y con el escudo constitucional en el centro. Tenemos que decir que hay banderas españolas constitucionales con el águila, ¿no? Porque cuando se aprueba la Constitución que hoy nos rige a todos los españoles, el escudo oficial era el del águila, el águila esplayada, con el yugo y las flechas, las columnas del non plus ultra, y es el que aparece en la Constitución. Lo que pasa es que luego hay posteriormente un decreto en que sustituye ese escudo por el escudo actual, que es muy parecido, con toda la representación de los distintos reinos que conforman la monarquía hispánica: Castilla, León, Aragón, Navarra y Granada, y las dos columnas del plus ultra. Bueno, sabes que el anagrama del dólar, ¿no?, viene de las dos columnas del plus también, ultra, ¿no? Claro. Son curiosidades, y antes, digamos un poco fuera de los micrófonos también, Pedro me contaba alguna que otra curiosidad que podemos encontrar si afinamos el ojo, ¿no?, en alguna de estas enseñas que podemos ver. No nos digas el qué, pero dinos en cuál tenemos que fijarnos para ver si vemos algún detalle peculiar. Y bueno, pues la verdad es que llamativo, sorprendente como atributo, leonino. Sí. No digo nada más. Aquí la tenemos, una bandera coronela del regimiento de milicias provinciales de Santiago, de la época de Fernando VI. Fíjate, el otro día, ayer mismamente, estaba revisando las publicaciones de prensa de hace más de 20 años, de los años 70, buscando un tema, y me apareció la donación por parte de un grupo de concejales de Guadalajara al Regimiento de Infantería Guadalajara número 20 de Paterna, de una bandera para esa unidad militar. Y me sorprendió porque no conocía el dato, y es una como esta, la que estábamos hablando, la bandera coronela del Regimiento de Milicias Provinciales de Santiago, era exactamente igual, con el escudo de España, los leones, totalmente ornada, y claro, los cuatro escudetes que forman los ángulos, en vez del de Galicia, como es este de Santiago, los escudos de la ciudad de Guadalajara. Y fue regalado, como te digo, en los años 70 al Regimiento de Infantería Guadalajara número 20. Claro, ese nombre de Guadalajara corresponde a esos tercios, a la aportación del concejo de la ciudad de Guadalajara, a los tercios para ir a Flandes. Lo que pasa es que, bueno, con el tiempo, esas unidades, aunque conservan el nombre de la ciudad donde fueron gestados, luego cambian de emplazamiento constantemente. Ahora mismo, yo ya no sé si existe el Paterna número 20, ¿no? El Guadalajara número 20 en Paterna, no lo sé, pero es donde ha estado últimamente. Aquí, por ejemplo, en Guadalajara, en el Alcázar, ¿no?, lo que es el antiguo cuartel de Globos, que está aquí al lado, estaba el Regimiento Baleares. Fíjate. Durante una temporada, ¿no? Claro, qué curiosidades. Todo esto es historia que viene ligada a estos iconos que, por cierto, en esta exposición del Buero Vallejo no están todos los que son, pero sí están todos los que son los más representativos, ¿no?, de cada uno de los periodos por los que ahora mismo estamos atravesando. Sí. Y nos vas contando un poco. Que, como curiosidad, ¿estas banderas son históricas o están hechas ex profeso para esta exposición? Son reproducciones y que han igualado un poco los tamaños para que tenga una unidad, excepto lo que son los estandartes, que claro, que tienen el tamaño original. Son reproducciones en seda. Y bueno, hay dos colecciones que va moviendo ahora mismo el Instituto de Historia Militar por las distintas poblaciones de España para conmemorar este 175 aniversario de la oficialización de la bandera española, ¿no? Nosotros, como te digo, como a capítulo aparte, hemos añadido un par de vitrinas con el estandarte del Batallón de Aerostación, con fotografías del acto de la entrega, que fue presidido por el rey Alfonso XIII y protagonizado por su hijo, el príncipe Don Juan, el que fue abuelo de nuestro actual rey. Un chaval de pocos años, que es el que entrega ese estandarte. También tenemos fotografía
de la Junta de Damas que procuró recaudar los fondos. Bueno. También tenemos fotografías aéreas de ese desfile, de todo el acto que se hizo en el Aeródromo Militar de Guadalajara. En Guadalajara entonces había 2 aeródromos, este era en el aeródromo militar, lo que es hoy el Parque de Ingenieros en la carretera de Cabanillas. Y bueno, y también tenemos la carta de la oferta de la empresa que bordó entonces el estandarte de Aerostación, y bueno, y un álbum también que se editó ex profeso conmemorando la entrega del estandarte, un álbum con muy ilustrado de todo lo que pasó ese día, de la entrega del estandarte, de la corrida de toros que hubo después para celebrarlo en el Coso de las Cruces y de todas las unidades que formaban entonces el servicio de Aerostación en Guadalajara. Qué bonito, episodios históricos que están incluidos dentro de esta exposición que decimos es itinerante, está recorriendo varias ciudades españolas, aquí va a estar hasta el día 15 de junio. Pero que tiene eso, lo que nos está contando Pedro, unos aderezos propios nuestros que solamente se van a poder ver aquí durante estos días de exposición, que por cierto, hasta ahora, ¿qué tal va funcionando? Despierta la curiosidad de la gente, se acercan por allí bueno, pues a investigar un poco lo que es el recorrido de la bandera. Sí, claro que sí. Además sorprende mucho por eso, por toda la cantidad de formas, de colores, de diseños, ¿no? Y bueno, pues al final pues resulta... Y luego la sorpresa de todo el largo proceso, ¿no? Porque todos pensamos que la bandera de España es así desde tiempos inmemoriales, ¿no? Y ha cambiado muchísimo, como vemos en esta exposición, y lo importante es que, bueno, que ya todos la aceptamos como tal y que estamos tan orgullosos. Pero también te puedo decir lo mismo, que por ejemplo, el pendón real de Felipe II, que lo tenemos aquí, que es la tercera imagen, pues también era una seña de identidad para todos los españoles en aquel momento. Por ejemplo, recuerdo que en Guadalajara, cuando heredó el trono el rey Felipe II, se alzó este pendón en distintos emplazamientos de la ciudad, en la Plaza Mayor, aquí en el Palacio del Infantado y en Santa María, para todos reconocer que ese era nuestro rey. Al final era la seña de identidad del rey y era la que nos aglutinaba a todos en torno a él, ¿no? Yo estaba pensando, según nos estás contando todo esto, Pedro, ¿cuánta ignorancia hay detrás del rechazo que está presente en una parte de la sociedad a la bandera española como representación, ¿no? de todos los españoles? Lo estamos viendo y esta exposición exactamente es una muestra de eso, de todo la historia nuestra, de cada uno de nosotros, a través de los años, a través de los tiempos, hasta llegar hoy en día. Yo creo que es un buen ejercicio el acercarnos por allí, por el Buero Vallejo, y dejarnos llevar por esta historia que además, hombre, nosotros tenemos la suerte de tener pues a todo un ilustrado en esta materia como es Pedro Pradillo, pero allí está todo bien explicado con sus expositores. Unas cartelas, ¿no? Todas las banderas tienen al lado una cartela redactada por los jefes del Servicio de Histórico Militar del Ejército, donde explican cada una de las circunstancias y cada una de las características. Además, está a disposición de todos este tríptico, donde aparece toda la información menos detallada, más concreta, pero que nos identifica cada bandera y por qué es así cada una de ellas. Bueno, pues ¿en qué horario se puede visitar? Es importante también decirlo. Pues como siempre, las exposiciones del Teatro Auditorio Buero Vallejo son de 19 a 21 horas, los días de diarios, excepto los días que tenemos función, que no se puede acceder. Bueno, y eso que está en el vestíbulo. Está en el vestíbulo y cada uno ahora mismo, por claro, allí. Si vas a hacer una gestión ahora mismo, que ya sabéis que estamos en plena matrícula de los talleres del Palacio de la Cotilla, puedes pasar a verla tranquilamente y claro, hacer caso al primer aviso que hay. Se ruega no tocar, por favor, pues son banderas de seda muy delicadas y que es preferible mantenerlas como están. Pues la verdad es que es una muy buena recomendación la que esta mañana nos trae Pedro José Pradillo para visitar esta exposición sobre las banderas de España, hoy en día abierta para ustedes hasta el día 15 en el Teatro Auditorio Buero Vallejo. Pero aparte de esta exposición, ya saben ustedes que siempre que hablamos con Pedro, como responsable también de ese contenido maravilloso, de otro maravilloso espacio que tiene la ciudad como es el Museo Francisco Sobrino, siempre nos gusta un poco indagar en estas exposiciones de vanguardia siempre que alberga esta otra joya cultural de nuestra ciudad, el Museo Francisco Sobrino. Y creo que actualmente, Pedro, no te puedes ir sin contárnoslo,
tienes una exposición que merece mucho la pena difundir, porque es también muy desconocido el autor que está detrás de ella, ¿no? Sí, la verdad es que es lamentablemente Juan José Vera Ayuso, que es un artista nacido aquí en Guadalajara en noviembre de 1926 y que todavía está con nosotros, aunque ya muy mayor, claro, tiene 92 años, pues fue uno de los principales introductores del arte abstracto en este país, aunque parezca mentira, ¿no? Un señor de Guadalajara que emigró a Zaragoza porque su padre, que era funcionario, fue destinado allí en el año 1934 y allí hizo toda la carrera. Pues ya en los años 45 empezó a exponer. Y empezó a exponer haciendo un arte muy diferente, lo que luego se ha llamado el arte informalista, ¿no? Es decir, él lo que hacía era recoger objetos encontrados y hacer grandes collages, grandes paneles de 1,5 metros por 1 metro, expresando todo el dolor que tenía en ese momento, ¿no? Hay que tener en cuenta que el informalismo surge en toda Europa, y en España también, por supuesto, porque ha habido unos episodios históricos sorprendentemente negativos, ¿no? Primero, la Guerra Civil Española y segundo, la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Esos dos episodios crean en los artistas una incertidumbre tremenda que lo que hacen es utilizar el arte como un medio de expresión de su máximo dolor. En el caso concreto de Juan José Vera, además, interviene la muerte injusta de su padre, que fue fusilado en Zaragoza por sus ideas liberales. Eso le va a llevar a él a tener un compromiso con la herencia recibida de su padre de honestidad, de franqueza, de libertad, de respeto a los demás, y va a crear una obra muy, muy personal y sobre todo que nos llama mucho la atención y que nos denuncia ese estado de ansiedad en que estaba en los años 40, 50 y 60 toda la población española. Es un espejo del dolor, del drama que se vivía en este país y que sufrían muchas familias directamente, y que lo expresa de esa manera, con unos colores muy oscuros, con ocres potentes, con unos rojos apagados, y que yo creo que interesa muchísimo ver. Además, dado que es un artista de Guadalajara y ha tenido pocas oportunidades de venir a la ciudad, la exposición, aparte de estar en el Museo Francisco Sobrino, tiene otro capítulo en el espacio Antonio Pérez de la Diputación Provincial. En total hay como 60 obras de toda su época, de todas sus épocas, desde los años 50 hasta hace 10 años que dejó de trabajar, y se ve una panorámica perfecta de cómo Juan José Vera ha escrito un capítulo importante dentro de la historia del arte español. El informalismo es algo que yo creo que está por descubrir para muchos, pues de las personas que nos interesa el arte, pero quizá, si no es a través de espacios, o al menos, ¿no?, de cauces como el que nos abre el Museo Francisco Sobrino, pues se nos quedarían siempre en la ignorancia, con lo cual ahí tenemos una oportunidad doble, como nos está diciendo Pedro Pradillo, conocer a un autor de Guadalajara, al cual no conocíamos, Juan José Vera Ayuso, quédense con él, y además, importante, teniéndole en vida, también un poco demostrarle, aunque sea ya casi, ¿no?, en el ocaso, ¿no?, el cariño de su propia ciudad. Eso es. Fíjate, cuando inaugurábamos la exposición, que vinieron un hijo y un nieto suyo, ¿no?, hablaban de cómo él se sigue sintiendo alcarreño, ¿no?, que él, viviendo en Zaragoza desde el año 34, cuando se refiere a sus hijos, a sus nietos, a sus amigos, vosotros los aragoneses, ¿no?, como diciendo, yo sigo siendo alcarreño, sigo siendo de Guadalajara y tengo que manifestar mi identidad. También quiero insistir que la próxima semana, el día 13 y el 14, a las 19 horas, tendremos 2 conferencias en el espacio Antonio Pérez, allí en la Diputación, sobre la vida y obra de Juan José Vera. Una impartida por Cristina Marín, que es la galerista que lleva ahora mismo toda la obra de Juan José Vera en Zaragoza, y por Alfonso de la Torre, uno de las máximas autoridades del arte abstracto español. Miércoles y jueves en horario de tarde. A las 19 horas en el Centro San José de la Diputación Provincial. Qué bonito. Bueno, pues la verdad es que yo que le voy a decir a Pedro Pradillo, si siempre que viene nos habla de cosas interesantísimas. Hoy las banderas, también esta magnífica exposición con doble sede en el Museo Sobrino y en el Centro San José, en esa sala de arte Antonio Pérez, y yo creo que todo lo que estará por venir. Por eso estas puertas de Es Radio y de Es la Mañana de Guadalajara siempre están más que abiertas para Pedro Pradillo, a quien yo, por lo bajín, y ahora que no me oye, yo se lo diría, se lo digo, y yo creo que en alguna ocasión ya se lo he dicho, yo me dedico
dedicaría simplemente en mi vida de mediática a hablar de las cosas de Guadalajara, de las cosas de la historia, del patrimonio, a través de sus ojos, porque la verdad es que merece mucho la pena. Tenemos una gran biblioteca y un gran pozo de sabiduría en Pedro Pradillo, así que yo sé que a él no le gusta que se lo diga, pero se lo digo. Muchísimas gracias, Muchas Pedro. Gracias, Mónica. Si me permites, puedo anotar una cosa más. Claro, por supuesto. Muchas gracias. Este año vamos a convocar un seminario sobre el arte geométrico y sobre la obra de Francisco Sobrino, que se va a impartir los días 4, 5 y 6 en la sala Tragolus del Teatro Auditorio Buero Vallejo y en el Museo Francisco Sobrino. Va a ser una serie de conferencias, de charlas y de talleres impartidos por doctores reconocidos a nivel nacional e internacional, y bueno, la entrada va a ser libre, y aquellos que quieran contar con un diploma por su asistencia, pues en nuestra página web del museo y también en el propio museo y en el Teatro Auditorio Buero Vallejo hay boletines de inscripción para poder asistir oficialmente a este seminario sobre Francisco Sobrino y el arte geométrico. Pues es que ahí tenemos también otra de las citas imprescindibles, y como todavía quedan fechas por delante, no se preocupen, que le volveremos a echar otra vez el lazo de la radio a Pedro Pradillo para que nos lo cuente más en profundidad, y recalemos una vez más en la figura de Sobrino, que yo creo que siempre está llena de interés para todos nosotros. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. De verdad que hemos hecho un repaso por la historia y por el arte magnífico, así de gusto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Now I like dollars, I like diamonds, I like stunning, I like shine.